Sí. Bien, vamos entonces al otro. Bueno, lo que se pide, esto es analizar justamente la continuidad de una función, pero lo analizamos en términos de, de la topología, teniendo en cuenta de que cuando estudiamos la continuidad no necesariamente tenemos que estudiar la continuidad en un punto, sino que lo estudiamos en términos de un intervalo. Acá estamos analizando la continuidad en un intervalo para poder asegurar de que la función es continua. De hecho, muchos de ustedes ya saben de que la función es continua porque no hay ningún tipo de salto finito ni infinito a medida de que ustedes ven la gráfica de esa función, que en este caso es la gráfica de la función valor absoluto. Ahora bien, lo que vamos a hacer en este caso, voy a habilitar el puntero. Van a observar que tomamos un intervalo abierto AB. En ese intervalo abierto AB, vamos a ubicarlo en los tres diagramas. Primero vamos a trabajar con el diagrama que tenemos hacia la izquierda. En ese diagrama van a observar lo siguiente, de que AB, el intervalo AB, está colocado sobre el eje Y. Y ese intervalo significa entonces de que... Está colocado. Y ese intervalo no tiene ninguna correspondencia con respecto a la gráfica de esa función. Quiere decir que no hay ninguna relación. Por lo tanto, sus preimágenes serían cero, vacío, perdón, vacío. No hay ninguna relación con la gráfica que determina la trayectoria de esa función. Por lo tanto, su preimagen es vacío. Ahora, la ubicación del intervalo en el segundo diagrama es distinta. Van a observar de que en el segundo diagrama tenemos que A está debajo del eje X y que B está arriba del eje Y, del eje X. Por lo tanto, hay una parte de A que no tiene relación con la Yo no gráfica de soy la la única, se función. me hace. Por lo tanto, cuando analizamos para el punto B, Profe, yo no lo estoy ¿sí? escuchando. ¿Ahí me escuchás? Hola, ¿ahí me escuchás? No lo escucho. ¿Te, escu ¿Te escucha Yo ahí? sí escucho. Bueno, por ahí puede ser algunos errores de conexión. Bueno, entonces cuando nos paramos en el punto B, ya hay una relación con respecto a la gráfica y nos proyectamos sobre el eje X y observamos el punto B. Ahora, si vamos hacia la izquierda, No lo escucho. obtenemos la relación de las preimágenes sobre el eje X, en este caso menos B. Por lo tanto, lo que obtenemos como preimagen es este intervalo, menos B y B, que lo marcamos acá en la pantalla. Si vamos al gráfico posterior que tenemos hacia la derecha, vamos a observar que A y B ya están por arriba del eje X, es decir, este intervalo. Debemos recordar que la definición de continuidad exige que si tomamos un conjunto abierto en, en la imagen, las preimágenes también me deben ofrecer conjuntos abiertos. Entonces, si me paro sobre el punto A, voy a obtener en relación a la gráfica una preimagen sobre el eje X que es A. De la misma manera, me paramos sobre el punto B, vamos hacia la derecha y obtenemos la otra preimagen, en el cual hemos formado un conjunto abierto que lo marcamos hacia la derecha. De forma análoga lo razonamos hacia la izquierda. Ya me paro sobre el punto A, vamos y hacemos la intersección en relación a la gráfica y proyectamos sobre el eje X, el cual generamos un punto menos A. Vamos sobre el punto B, trazamos sobre la gráfica y observamos la proyección sobre el eje X, el cual sería el segundo conjunto abierto. A partir de ahí,
eh, para evaluar las preimágenes de ese conjunto A estaría dado como la unión de esos intervalos. Y la unión de intervalos abiertos es otro conjunto abierto. Y esto se puede resumir de la siguiente forma. Van a observar que acá tenemos vacío cuando el intervalo está por debajo del eje X. Tenemos menos B y B cuando una parte de ese intervalo está por debajo del eje X y otra parte por arriba del eje X. Y cuando el intervalo está por arriba del eje X, obtenemos la unión de esos intervalos abiertos. En definitiva, podemos asegurar de que la función es continua y es continua en todo su dominio porque hemos analizado para los tres casos. Topología producto. La topología producto en sí se define a través de dos espacios topológicos. Van a observar que tenemos acá dos espacios topológicos, igual que en la continuidad. La pregunta sería qué sucede si tomamos los conjuntos generadores y hacemos un producto cartesiano. Si hacemos un producto cartesiano, lo que vamos a encontrar, si estos conjuntos generadores son justamente el conjunto de los números reales, vamos a definir un sistema de ejes cartesianos, así como mostramos en la siguiente figura. Y que además existe una colección B que es la base de la topología producto, que va a estar formada por las siguientes condiciones. Supongamos que tenemos U, que es un vector, perdón, no un vector, sino estoy acostumbrado a un vector. Es un conjunto abierto del cual se va a generar como intersección de dos conjuntos abiertos. En este caso voy a considerar acá el conjunto U sub 1 que pertenece a la topología generada por X y U sub 2 que pertenece a la topología generada por X. Son dos conjuntos abiertos no disyuntos, el cual generan una intersección. Esa intersección es lo que estoy marcando acá sobre el eje X. Luego, si vamos sobre el eje Y, vamos a tener en cuenta un conjunto B1 y un conjunto B2, el cual genera también otra intersección, el cual no tomamos como conjuntos disyuntos y proyectan sobre ese producto cartesiano juntamente un conjunto de puntos, el cual es un conjunto abierto y pertenece a R2. Ese conjunto abierto es la base de la topología producto. Otro espacio muy importante que es el espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert está relacionado con lo que es los espacios métricos y los espacios normados. Los espacios métricos requieren que tengamos dos puntos y analicemos las condiciones en términos de esos dos puntos. Si la distancia entre esos dos puntos coincidentes es cero, es justamente porque un punto está sobre el otro. Si la distancia está separada justamente entre esos dos puntos, decimos que la distancia es mayor que cero. Si tenemos la distancia entre un primer punto y un segundo punto, es exactamente lo mismo que la distancia del segundo punto al primero. Hablamos de la simetría. Y hablamos de una desigualdad triangular que si tenemos tres puntos, la distancia del primer punto al segundo punto más la distancia del segundo punto al tercer punto es mayor que la distancia del primer al tercer punto, que es la desigualdad triangular. Si cumplían esos tres axiomas, decimos que era un espacio métrico y nos permitía estudiar la métrica de la posición entre los puntos. Los espacios de Hilbert lo que hace es estudiar la métrica, pero de los elementos o de los términos de unas sucesiones, pero no de cualquier tipo de sucesiones, sino de sucesiones convergentes. Por allí podrán preguntar cuáles son las sucesiones convergentes, las que cumplan con esta condición que se las puse acá. Que la suma de n igual a 1 hasta infinito sea menor que infinito. Dicho de otra manera, que si sumamos los términos, nunca sobrepasa un valor, tiene un valor límite y se dice que converge a ese límite. Entonces, a eso le llamamos un espacio métrico, el cual se denomina que está denotado por una métrica y se conoce como espacio de Hilbert. Yo acá puse un par de sucesiones que de hecho ya son convergentes, como las tenemos definidas acá, ¿sí? Están con su respectiva ley de formación, y hemos encontrado el espacio de Hilbert en base a la forma o el formato que tenemos. H, que representa espacio de Hilbert, como la distancia entre dos puntos P y Q, raíz cuadrada de la suma de n igual a 1 hasta infinito, de A sub n. A sub n corresponde a la primera sucesión
a la primera ley de formación de la sucesión y B sub n corresponde a la segunda sucesión o ley de formación, en el cual están colocadas, reemplazadas dentro de estas fórmulas, y lo único que tendría que hacer es resolver algebraicamente. Bueno, lo que hice es resolverlas, y que cuando resolvemos encontramos la expresión que tenemos acá. Por lo tanto, esto determina o corresponde a un espacio de Hilbert. Si desarrollamos estos valores numéricos para distintos valores de n, lo que vamos a hacer es encontrar un determinado valor que representa una métrica, la cual no es positiva, no es negativa, es siempre positiva, y representa la métrica, la distancia que hay entre los términos de esas sucesiones. Vamos a una definición muy importante, que es la de espacios. En realidad, estas definiciones que está dando son todos espacios topológicos, como el que vamos a observar. Un T-espacio es un espacio topológico que debe cumplir el siguiente axioma. El axioma que debe cumplir es que si tenemos dos puntos cualesquiera del conjunto generador, cada uno de esos debe pertenecer a un conjunto abierto, es decir, a un conjunto que pertenezca a la clase T y que no contenga al otro. Dicho de otra manera, en términos matemáticos o simbólicos, decimos que si A pertenece a G, G es un conjunto abierto que pertenece a la clase T, y B no pertenece a G, es decir, tomo otro elemento que pertenezca a X, pero que no pertenezca a esta clase G, y que además B pertenezca a otro conjunto abierto, de la que pertenezca a la clase T, por supuesto, pero que ya A no pertenezca a H. Entonces allí se dice de que estamos hablando de un T-espacio, y además tiene una particularidad, que G y H no necesariamente tienen que ser disyuntos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede esto un poquito claro. Bueno, allí presentamos una topología y con su respectivo conjunto generador. Me voy a apoyar en la definición para poder probar o demostrar de que XT no es un T-espacio. Voy a probar justamente que no es un T-espacio, porque es más fácil probar que no es un T-espacio a probar que es un T-espacio. Y como la vamos a utilizar la definición a favor nuestro. La demostración, bueno, voy a utilizar el método por particularización. Voy a tomar dos elementos AB que pertenezcan a X. De hecho, este conjunto tiene solamente dos elementos. Y sin pérdida de generalidad, tomo dos elementos que pertenezcan a X. Y lo primero que debo hacer es que cumpla esta condición: que A pertenezca a G y que B no pertenezca a G. Bueno, entonces tomo el elemento A y observo acá en la clase T. En este caso hay dos conjuntos que pertenecen, que contienen A. Es el conjunto unitario A y el conjunto X. Yo elegí el conjunto unitario A. Y lo elegí justamente porque si A pertenece al conjunto unitario A, de hecho pertenece. Y B evidentemente no pertenece. Ahora debo probar la segunda parte, que B pertenezca a otro conjunto abierto que pertenezca a la clase T y que A no pertenezca a H. Bueno, cuando elijo B, observo que el conjunto unitario A no contiene a B, vacío no contiene a B, entonces el único conjunto que contiene a B es X. B contiene a X, pero resulta que A también contiene a X. De hecho, porque X es el conjunto generador y es el único conjunto abierto que contiene a B, pero también contiene a A. Por lo tanto, XT no es un espacio, no es un T-espacio. Es mucho más sencillo, por eso es que les digo, es mucho más sencillo ir por la dirección contraria a que probar que es un T-espacio. Bien, ya habiendo dado un ejemplo de T-espacio, vamos a espacios regulares. Espacios regulares también es un espacio topológico, pero que debe verificar otro axioma. A partir de ahora vamos a ver espacios topológicos, que son espacios con nombre propio, definidos de una manera diferente, o en realidad especiales, que cumplan una determinada condición. En este caso, la condición que exigen los espacios regulares es que si F es un subconjunto cerrado, allí está diciendo el axioma de alguna manera de que F debe ser un complemento de la clase de T. Un complemento. Recuerden que la clase T está formada por conjuntos abiertos. Si calculamos su complemento, obtenemos los conjuntos cerrados. Y que si además tenemos un punto P que pertenezca a X, pero que no pertenezca a F, entonces existen, acá estamos
ante la presencia de un cuantificador existencial, existen conjuntos abiertos, es decir, que pertenezcan a la clase T, y que además sean disyuntos, tales que F, ese conjunto cerrado, esté estrictamente incluido, acá lo hicimos, esté estrictamente incluido dentro del conjunto G, valga la redundancia, y que P pertenezca a un conjunto H, que también es un conjunto abierto y pertenece a la clase T. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente topología con el siguiente conjunto generador. Debo probar que corresponde a un espacio regular. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, apoyándome en la definición de espacio regular, es que todos estos conjuntos, que son conjuntos abiertos, me van a servir para sacar los conjuntos cerrados. Voy a calcular sus complementos. Cuando calculo sus complementos, obtenemos los conjuntos cerrados del espacio topológico. Ahora lo que debo hacer es seleccionar algún conjunto cerrado, ¿sí?, el cual esté incluido dentro de un conjunto abierto. Yo seleccioné este conjunto cerrado, a ver, este conjunto cerrado, y ese conjunto cerrado, y ahora voy a seleccionar un punto P que no pertenezca a H, es decir, voy a colocar un punto A, por ejemplo, voy a seleccionar un punto A de acá, que pertenezca a otro conjunto abierto de acá. En este caso, el conjunto A no pertenece al conjunto BC, pero entonces existen un BC. Van a observar esto, que es lo que quiero marcar acá. BC está incluido dentro de sí mismo, es decir, todo conjunto está incluido dentro de sí mismo. Cuando observo que BC, que es el conjunto cerrado, el cual lo hemos sacado como complemento de la clase T, también está incluido dentro de BC. Por lo tanto, cumple la primera parte, que es la parte que estamos señalando acá. Y ahora vemos si cumple la segunda parte, que P pertenece a H. Acá hemos seleccionado un punto A, ¿sí?, el que estamos marcando acá, que no pertenece a ese conjunto BC, pero para encontrar un conjunto abierto que pertenezca a, puedo elegir el conjunto unitario A o el conjunto X. Voy a elegir el conjunto unitario A. Cuando elijo el conjunto unitario A, que A pertenece al conjunto unitario A, debo además asegurar de que la intersección de esos dos conjuntos sea vacía. De hecho, cuando intersectamos BC con el conjunto unitario A, obtenemos acá la intersección, la cual es vacía, con el cual queda probado de que ese espacio topológico es un espacio regular. Todas las pruebas están basadas en términos o en función de su definición. Por eso es importante que sepamos bien la definición y cuál es el axioma a cumplir. Otro corresponde a los espacios normales. Bueno, también es un espacio topológico, pero ahora debe cumplir el siguiente axioma. El axioma es que ahora debo tener dos conjuntos o dos subconjuntos cerrados y además disyuntos, es decir, debo calcular los complementos de la clase de T y seleccionar aquellos que sean disyuntos. Entonces, a partir de allí van a existir, estamos ante la presencia de un cuantificador existencial, van a existir conjuntos abiertos y disyuntos que también los contengan. Veamos un ejemplo. Acá tengo todos los conjuntos abiertos. Para calcular los conjuntos cerrados, debo calcular los complementos. Calculamos los complementos y esos son los conjuntos cerrados de XT. Ahora, voy a tomar un conjunto cerrado, un par de conjuntos cerrados, y que sean disyuntos. Por ejemplo, voy a tomar el vacío. Y después voy a tomar AC. Y que además estos deben estar contenidos dentro de conjuntos abiertos que pertenezcan a la clase T. En este caso, vacío está contenido dentro de todos. Lo voy a contener dentro del mismo vacío. Y AC está contenido dentro de X, es decir, de esta forma. Vacío incluido en vacío, AC incluido en X. Perfecto.
Entonces ahora debo cumplir este cuantificador existencial, que como vacío y X trivialmente pertenecen al espacio topológico, y digo trivialmente porque es uno de los axiomas del espacio topológico, la intersección debe ser vacía. De hecho lo es. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un espacio regular. Tengan en cuenta de que acá selecciono solamente algunos conjuntos, un par de conjuntos. ¿Por qué? Por la presencia del cuantificador existencial. Con que haya un par ya es suficiente, no debo completar todo. Pero cuando estamos ante la presencia de un cuantificador universal, debemos señalar y probar para todos. Por último, el esquema de los espacios topológicos está dado por la siguiente forma. Van a observar que hemos hablado todo de espacios topológicos. Un espacio métrico, ¿sí?, que lo hemos definido en los videos anteriores, espacios normales, espacios regulares, espacios de Hausdorff. Recuerden que los espacios de Hausdorff también lo hemos definido en un video anterior donde tomábamos dos puntos cualquiera del espacio topológico. Entonces existían dos conjuntos abiertos que contenían esos puntos, tales que esos conjuntos eran disyuntos. No importa qué tan próximos eran esos puntos, siempre y cuando no sean coincidentes. Luego espacios y espacios topológicos. De hecho, los espacios topológicos van de acuerdo a las condiciones calificándose como espacios, espacios de Hausdorff, espacios regulares, espacios normales y espacios métricos. ¿Sí? El espacio de Hilbert, si bien estudia la métrica de un espacio topológico, de un espacio formado por sucesiones, también correspondería a un espacio topológico. Bueno, y con esto damos por finalizado esta parte. Voy a dejar de presentar.